Bueno, ya estoy en Kuala Lumpur y nada más bajar del autobús, esto ya se siente completamente distinto. Mercados chinos por todos lados, comida que huele increíble, no sé ni qué es, pero me lo voy a comer. Y de repente levantas la cabeza y ¡boom! Rascacielos gigantes. Este es mi primer día, mi primera vez en Kuala Lumpur y sinceramente esto es otro mundo. Vamos a explorarlo. Buenos días amigos, bienvenidos a Melaka, Malasia. Aquí estoy abandonando el hostal ahora mismo y voy perdiendo el culo porque el autobús sale en media hora, pero nos vamos a la Gran KL, Kuala Lumpur, la capital de Malasia, que va a ser una locura. Hoy es Nochevieja, es día 31 de diciembre, año 2025, nos vamos a celebrar la Nochevieja ahí. Aquí está Aime, nos hemos comido un banh mi como Dios. Y nos vamos cagando leches, que llegamos tarde. Ya. Bueno, estamos pillando un Grab, que es un coche, nos viene a buscar, nos lleva a la estación de bus. La idea es coger un autobús que nos va a tomar unas 2 horas o así. Aime se va hacia Bali, tiene un vuelo a las 3-4 de la tarde, así que él tiene mucha más urgencia que yo. Y sin embargo, yo lo que tengo que hacer es llegar a Kuala Lumpur, buscar un sitio donde dormir, bueno, bonito, barato, con suerte que haya peña, buen rollo. Conocer a alguien sería genial para no pasar la noche vieja solos, pero bueno, si no, estoy en el paraíso y al fin y al cabo esta libertad no tiene precio. Así que vamos a KL, hay muchísimas cosas que ver porque es una ciudad masiva, un intercambio de culturas espectacular como os he estado viviendo estos días. Y bueno, la gastronomía es de las mejores de Asia, así que se va a montar una de cojones hoy, hablando en plata. Y a la noche lo que haré hoy va a ser como doble vlog. Vamos a ver el día de hoy, cómo va tirando, qué veo, qué dejo de hacer. Y luego a la noche voy a hacer un vlog especial solo de la noche vieja. O eso creo, no lo sé, vamos a ir viendo. Este canijo de desgracia. Thank you so much, take care, okay. Qué bueno que estaba este vietnamita, tú no te haces una idea. 2 días desayunando aquí. Esta mujer es de Vietnam original, de cerca de Saigón. Cómo cocinaba el banh mi y el café, tío. Qué pasada, de las mejores cosas que he probado en mi vida. Put properly. Yeah, like this. Squeeze at the top. Like this, okay. It's good, yeah? Good morning, I hope. How are you, sir? I'm good. You from Malaysia? Yeah. Do you shower this morning, sir? Yeah? It's okay. Why, I smell? It sting a bit. Vaya comienzo aquí con el colega que está manejando. Que ¿Los españoles? Sí, ¿De dónde esta parte? de Valencia. You know Spanish? Un poquito, ¿Estás aprendiendo? no mucho. Aprendí en línea hace muchos años. Okay. I take your backpack, okay? Bueno, ahí vamos perdiendo el culo porque el autobús sale en 8 minutos, no tenemos los tickets. Así que aquí estoy yo con la mochila de Aime y él se ha ido cagando leches a comprar los tickets. Pero no te creas tú, el tipo aquí del coche, que maleducado del primeras me dice: ¿se ha duchado usted esta mañana? Y digo, sí. ¿Por qué? Dice, no, porque apesta un poco. Digo, o sea, hijo de p***. En plan, tío, yo soy la persona menos prudenta que te puedas echar a la cara. Era un poco arrogante el tipo, ¿eh? Ya de primeras ahí en el carro, como contestaba, y de repente se pone, cuando os lo iba a comentar en el coche, dice, oh, hablas español. Digo, menos mal que no ha abierto la boca, aunque bueno, era para decirle, eres un maleducado. Pero ya ves, de todo, en todo el mundo hay gente maleducada y y ya está. Pero ha sido gracioso, apestas, me dice, hijo de... Pues aquí vamos, con el tiempo pegado a los talones, como siempre, porque somos así de huevones. It's No tiene nada. 11:13. It's Ok, es tu hub. Bueno, ha dicho que la clave lo siente, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en el autobús. Esto es una verdadera locura porque en el ticket te dicen plataforma 14, te vas en la 22
los horarios se los pasan por donde quieren. Ha sido caótico, en plan, una locura para coger el autobús. Pero bueno, se supone que 1 o 2 horitas y llegamos a Kuala Lumpur. Cute. Sweet, cute girl, eh? Yeah. Hello. Desire to discover more about Malaysia. Yeah, I think there's so much to see. Ya estamos en KL, estamos en Kuala Lumpur. Son las 2 del mediodía. La temperatura de fuera son 36 grados. ¿Cómo ves el día, Tom? Bueno, pues parece que va a haber mucho más. Coffee, sandwichito. Esto es una locura ya de contraste, fijaros. Pensar que Kuala Lumpur es una de las megaciudades del mundo. Man, Take care. it was really nice. It's really great. These days together. I hope you are going to enjoy Kuala Lumpur. Hope you have a happy new year, bro. You too. Good luck with it. You too. ¿Sabes ese momento en el que conoces a una persona y haces una conexión súper buena y tienes la posibilidad de vivir un montón de experiencias en un periodo muy corto de tiempo? Así ha sido mi amistad con Aime, original de Túnez. Ya lo habréis visto si habéis estado siguiendo hasta ahora los vlogs. Estos 2 últimos días con él en Melaka han sido espectaculares. Hemos estado en la misma línea, es que desde el momento 1 como nos conocimos, no hubo falta casi ni presentarse, fue como, oye, ¿tienes hambre? Sí, vamos a comer algo. Así. Y bueno, me llevo un amigo que flipas, la pena que tenía reservado él ya el vuelo para Bali, no lo podía cancelar, pero en última hora había cambiado sus planes y le hubiera gustado pasar la noche vieja también juntos. Mira aquí cómo funciona el metro, te dan un token, le llaman. ¡Pam! Con el token para adentro que vas. Come on. Se va. Hello. Excuse me, Plaza Rakyat? Disney? Yes? Only one way? Yeah, only one way. Ok. Bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estaciones hasta ahí. At the retract area. Should you need assistance, please contact our customer service officer. Thank you. Bueno, esta va a ser mi primera noche vieja fuera de casa oficialmente viajando, porque sí que he estado otras, pero ha sido por trabajo y demás, entonces como que tenía siempre gente a mi alrededor, pero esta es la primera vez que de repente llego el último día, el día 31, a una nueva ciudad, a un nuevo sitio. No conozco a nadie, que al final es como viajo yo, y una parte de mí le gustaría que esta noche, cuando vayamos a celebrar el año nuevo en las Torres Petronas, que dicen que montan unos fuegos artificiales, para el que no lo sepa, las Torres Petronas son como las torres gemelas de aquí de Kuala Lumpur, es los edificios más simbólicos de Kuala Lumpur, y bueno, pues montan una ahí brutal, me estuvieron diciendo los indios ayer, así que ese va a ser el sitio al que vamos a ir a celebrar año nuevo. Ojalá poder conocer a alguien, ahora lo veremos. Una parte de mí os confiesa que pues le gustaría poder pasar la noche vieja con alguien, que hagas buenas migas, buen rollo, pero bueno, si por otra parte no hay suerte, tampoco pasa nada, porque al final, como os digo, estoy disfrutando de mi libertad, haciendo el viaje de mi vida, y bueno, pues va a ser como más introspectiva, ¿no? La noche vieja, así se tuercen las cosas. Vamos a dejar que la vida haga de las suyas y que nos sorprenda un día más. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Bueno, pues ya estoy por aquí. Estamos oficialmente ahora sí que sí en Kuala Lumpur.
Me descargué el mapa para poder saber dónde estoy porque como he recién entrado a Malasia no me he preocupado ni de contratar una tarifa de internet ni mucho menos. La verdad que estoy mucho más tranquilo de esta forma. Así que voy a seguir así, coger wifi cuando pueda y mientras tanto lo más importante es poder encontrar las localizaciones y teniendo el mapa descargado estoy tranquilo. No os puedo contar mucho de Kuala Lumpur porque sinceramente no sé mucho. Sé que pues lo que os he contado es una de las megaciudades del planeta junto con Yakarta, junto con Delhi, junto con Manila y demás. Es considerada una de esas megapolis que tienen millones y millones de personas. Hay muchísimo que ver. Lo mismo que habéis visto también estos días en Melaka, un cruce cultural brutal. Y ¡boh! Mira esta primera impresión ya. Mira esta primera impresión ya, mi niño. Estaba hablando con una chica aquí en el metro y me dice que este barrio, este distrito en el que me encuentro se llama Kampung Baru. Pero bueno, por lo pronto quiero encontrar un alojamiento, un hostal, triple B, bueno, bonito, barato y que con suerte haya buen rollo. Así que esa es la misión de ahora, chavales. Pero mirad esto, mirad esto, ¿dónde estoy? Llevo mucho tiempo sin ritmo en megaciudad, desde Yakarta y tal, y me apetece porque supone que va a haber mucha locura, supone que va a haber muchísimas cosas que ver, restaurantes que probar, comida callejera, mercados. Bueno, como os digo, no tengo nada reservado, así que voy a ir puerta por puerta a ver qué me piden, pero bajo mi experiencia ya en Melaka, al reservar por páginas web te cobran comisiones y cosas así. Mucho mejor de esta forma, más tranquilo, sin estar conectado al teléfono ahí a toda hora, desintoxicándome de toda la tecnología, la IA, toda la mierda que nos están vendiendo ahora y disfrutando de lo que es la vida, como debes, viendo, saboreando, oliendo. Okay. Like Step In, ¿ya? Step In. Bueno, estamos aquí en el hostal de Step In, que literalmente, pues, lo he visto en la calle y digo, ostras, he visto un chaval de fuera, oye, ¿qué tal está el sitio? Está cojonudo, me dice. Digo, pues de una. Y nada, aquí me he venido, están a ver si hay suerte y me encuentran alguna cama disponible, porque tiene muy buena pinta el hostal. Así que a ver si tenemos suerte, chavales. Y ya aquí haciendo colegas desde el momento uno. Va a estar bien hoy. Cuando entras a un hostel y están poniendo Regreso al Futuro y ves el DeLorean, sabes que es el lugar correcto. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí, dejadme que os muestre esto. Al final he tenido suerte, tenía la habitación en el hostal, es brutal la de gente que hay. Los tipos que están trabajando es de Colorado, de Estados Unidos, que está haciendo una especie de trabajo en el extranjero durante un mes, entonces les dan acomodación y se quedan aquí currando. Y el otro chaval es de California. Esta es la habitación que he pillado, una habitación humilde. Me ha costado 45 ringgit la noche, que son 9 pavos. Y bueno, tengo habitación privada porque era lo único que tenían, no tenían más dormitorios. Tengo ventilador, fijaros la vista, qué maravilla, con los rascacielos ahí de fondo, de lujo. Y bueno, pues aquí como una especie de patio interior, pero no te lo pierdas porque la cosa no queda ahí. La cosa es que aparte tú sales por aquí, fíjate, tienes las duchas, los aseos y aquí esta escalera exterior que te vas al otro barrio si te caes, y un patio que tiene su terracita donde la gente se junta para hacer el cafecito, para fumarse sus cigarritos como capitales. Estamos en Kuala Lumpur. Locura. Y ya he hecho colegas. Esta noche hay ajetreo, hay marcha. A celebrar el año nuevo como toca. Gracias también por vuestro apoyo, por cierto, porque el que pueda estar aquí es también gracias a vosotros, el apoyo por los cafés y por contribuir en el canal, como sabéis. Y bueno, ya me han comentado aquí los chavales de Estados Unidos, los que organizan. Es un plan como en conjunto que va a hacer el homestay, así que los del hostal van a quedar en otro bar que tienen aquí al lado a partir de las 5 de la tarde. Con lo que es la reserva de alojamiento me incluyen una bebida, vamos a ir ahí, estaremos pues bebiendo, juntándonos, conociendo al personal, y luego a las 10:30 de la noche vamos todos a las Torres Petrona a ver los fuegos artificiales y a celebrar el año nuevo como toca. Así que no podía estar más contento, han salido las cosas bien, ya estamos aquí
Y se viene el 2026. The city proper is smaller, I guess, but 8.8 million in KL. in like KL urban area, so all the way out to the ocean as well. Because it's a big valley, right? Yeah. So is it considered like a megapolis? Yeah, I would probably say. It's probably is. Yeah. Okay, so here I am with Henry. We are going to traditional Chinese market, something like this. Yeah, something I think. Good food and big city life in KL, guys. Big city life. Big city life. Y bueno, pues la gente está en la misma vibra. Quieren conocer personas, quieren salir y pasar un año nuevo en familia. Así que aquí estamos. Wow. Look at this. Mira esta calle. So this is a Chinese main street, Chinatown. So to say. Mira el arte callejero en los edificios, ¿eh? Los grafitis por doquier, por todos lados. Bueno, la gente lo que vais a ver, ¿vale? Es una mezcla, como habéis visto en estos días, indios malayos originales, indochinos, chinos y mezcla de estos tres gigantes del mundo, que son estos tres gigantes asiáticos, ¿no? Una de las civilizaciones más antiguas del mundo. I love the decorations, bro, all over. Yeah, here I went for dinner last night. Yeah. Really good noodles. It's good. Yeah, it's my favorite. It has Michelin like recommendation even. Yeah. Sí, vamos a comer algo por aquí, chavales. A ver qué pillamos para comer. ¡Wow! Mira este mercadito, ¿eh? Mira este mercadito que tienen aquí, la callejuela, que dice que venden de todo, desde fruta, ropa, lo que os podáis imaginar. And let's see what we can eat here. Oh, the shumai, this looks good, eh? This is clay pot rice. I actually wanted to try this yesterday. Let's try it maybe, huh? Try it? Yeah. Alright. So it's like they make shumai, they make... I want some chicken rice. That's what I Ok, mira aquí mi prima lo que está cocinando. Hi, good afternoon. How are you? Mira aquí en los botes que tienen, cocinando ahí en fuego la brasa, con estos botes así como de cerámica, y ahí está haciendo el arrocito con el pollo, toda la gente aquí comiendo en la calle, ves a los chinos, mira todos los chinos, se están poniendo morados. Wow. Here is good. Sí, sí. Ahí vamos. Okay, so you looked this spot yesterday and you already wanted to come? Yeah. I went to the other one and then You want the chicken rice and this is a combo. Yeah. It's a barbecue fish and seafood. It's a Oh, combo, the chicken rice, vegetable soup and seafood. Small, medium, large. small, medium, max. Yeah? Oh, so it's nice combo, huh? you can combo. Small, medium rice, the clay pot. This is a set meal that comes with soup, comes with salad. Chicken rice, salad, Soup. soup, seafood. You want the 2 person, you can 7-3. Yeah. No very hungry, you can order the small. Up to you. 54, huh? Yeah? You want the veggie? Yeah? No? No, maybe just drink. Just Okay, some drink. Yeah. Ooh, I'll have 100 plus. 100 plus? 100 plus, what you drinking, bro? 100 plus. 100 plus. It's Is isotonic. isotonic is good? It's good. For me, lemon juice. Lemon juice, huh? Yeah, it's real lemon. Dices, le digo a la tipa, zumo de limón, ¿es natural? Y hace... Oh. Yeah. Okay, we mix, yeah? Bueno, aquí nos... Oh, mira qué cucharón, Henry, what a spoon you have there. Oh You gotta mix it. You, Oh my God, you're it's- gonna eat with that, bro? No. Did I leave some chicken? Okay. Mira qué platazo, chaval. Clay. Arrocito, mira. Buah, esto, mira qué plato, ¿eh? Es un bol así como de... Un cuenco como de cerámica, tío. Espectacular, petado de pollo. So this is chicken, rice, egg, some spring onion. Thank you so much, mate. Thank you so much. Aquí nos trajo una cuchara mi primo. Let's make the mix. Vamos aquí a mezclarlo un poquito. Uah. Mira esto, madre mía. Madre mía, niño.
Oh, it's a lot. That's so good. Medium is And portion. and we were supposed to take the big medium, you know. Glad that we took the medium. Este es el tamaño mediano. Nos ha costado, it was 27 ringgit. Estos son, no llega a 6 euros, son 5 euros y medio aproximadamente, más la bebida, la comilona esta que estáis viendo, 6 pavos. Y huele, ojalá pudierais oler esto. Tío, ¿eh? Mira qué ambientazo. Wow. You eat always spoon and fork? Yeah. Huh? I noticed it's true. But it's not very strong, so yeah. It's not super salty. Ginger as well. Jengibre, el toque de cebollita, el cebollino, la soja, el pollo, el cerdo, la salsa teriyaki. Wow. Really good. Thumbs up. Bueno, menuda comilona, what a full meal, bro. Oh, so fine. Was it a happy meal? Yeah, I was happy. I definitely happy meal. I don't see a McDonald's around here, but it was definitely a pretty happy. Escucha, el plato me lo ha acabado, pero porque no había comido nada en todo el día. Se ha dejado la mitad aquí, Henry. Es un plato como mi cabeza. Increíble, qué cantidad de arroz. Y ahora estamos aquí andando por el mercadito, que mirad qué preciosidad. Y bueno, pues tiendas de todo, helado por aquí está vendiendo el personal, ropa, relojes, chanclas, hamburguesas. It's pretty nice, eh? This is still part of the just Chinese market, no? Yeah. Chestnut. Mira este tipo, wow. This guy is doing the chestnut there. It's so funny because you see those in Switzerland as well. Like in winter time, Yeah. they always have the same stands. Yeah. But this is like coffee, no? This is coffee, but the chestnuts you see in Switzerland as well. You make coffee? No, I know. Just roast it. you put inside fry. Oh yeah, Mira este lado de Durian de las Torres Petronas, que es el edificio que os comentaba, el más simbólico de aquí de Kuala Lumpur. El símbolo, this is probably a symbol of Malaysia. The Petronas Towers, I believe. Yeah. Así que aquí es donde vamos a estar viendo la Nochevieja. Aquí va a tener lugar. The New Year's Eve is gonna be there. yeah. Wow. Look at these fruits there. You can have some dragon fruit. I want something that's not super strong. Yeah. Hello, good afternoon. Yeah. So we might have some fruit. Which one you want? You want mango slice? Yeah, can I have some dragon fruit? Dragon fruit, you know. For the pelvis. And how about you? And for me, I'm gonna have the mango. Mango. Yeah. Bueno, aquí nos hemos pedido una de manguito, como veis, que tienen toda la fruta, la granola. 16, ya. Bueno, mira qué vasito de mango, mi niño. It's colder, but it's fine. It's not super cold. Mira qué frutita el dragón que se ha pillado aquí. Look at that color. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Bueno, vamos a explorar un poco para que veáis la magnitud de este mercado. Mira esto, qué locura, chaval. Bolsos, relojes de imitación, que aquí encontrarás por Rolex, Casio, lo que te dé la gana, tío. De locos. De locos. Mira, zapatillas también aquí, imitación de Nike, de Asics. Good, eh? Thank you, mate. Mira, camisas de Lacoste, Tommy Hilfiger, mochilas de Nike, but honestly, like the copies are so well done. Yeah. You could not know. You could not know, no puedes saberlo que está hecho esto. Las copias están increíbles. Te vienes aquí, te compras, mira esta mochila Adidas, chaval. En plan, tú mira estas mochilas. Only way you will tell is Nah. proper look. Bueno, aquí le hemos pillado al compa unas Ray-Ban polarizadas, donde las veis, sorprendentemente hemos estado ya haciendo la prueba. La cajita de Ray-Ban, literal. Y mira las gafas, están guapas, Están guapas, la verdad. Es que perdí las mías, ¿sabes? Unos días atrás. Tenemos un deal ahí con el colega, 10 pavos. 10 pavos, me parece un precio razonable. Este canijo de grasa.
800 metros de edificio. That's the second tallest building in the world. El segundo edificio más grande del mundo tenemos aquí, amigos. Merdeka 180, they call it. Yeah. 180 plantas tiene. Mira este monstruo, tío. ¡Buah! Está rompiendo las nubes. Míralo, está tocando las nubes. Mira, mira, mira el tamaño de Henry, ¿eh? Y aquí el Merdeka 180, para que veas qué monstruo es esto. ¡Buah! Mira esto que pasa. Tienes esta casita aquí, en medio de un parking, que estamos así un poco elevados, y de repente todo a tu alrededor, vista de rascacielos, un atardecer ahí mágico de fondo. Tenemos aquí el Merdeka, este 180. Detrás están las Torres Petrona. Esto se te va la olla, se te va la olla. ¿Cómo te sientes de minúsculo rodeado de todos estos mega edificios, rascacielos? Barbaridad, barbaridad. No quise palabras, quería It's besar, gorgeous, ¿eh? quería tocarte, quería amar. Y como pensé con toda mi fe que no podemos lograr. No quise palabras, quería besar, quería tocarte, quería amar. Como pensé con toda mi fe que no podemos lograr. No me digas cosas lindas, no me digas mi chiquita. Compré una bala, no soy de huelga. Vuelo con alas, amor desgraciado.